Hola, buenas tardes, jóvenes.
Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, licenciada. Muy bien. ¿Están observando la pantalla? ¿Estoy compartiendo? Sí, se observa. Ya, muy bien. Este material está en el Classroom, ¿verdad? ¿Han podido revisar su Classroom? Sí, licenciada. Entonces ya tienen este material, seguramente ya han dado una lectura. Y el tema número 1 también, de la misma manera, han debido dar una lectura. No sé si tienen alguna consulta. El tema 1 del tema anterior. Bueno, vamos a... El problema es... A ver, ya es 6:30. Siguen ingresando. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la carrera de Contaduría Pública? Cuando nosotros estamos hablando de una carrera, siguen dando mensaje. Un momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la carrera de Contaduría Pública, estamos hablando sobre lo que va a ser una persona va a elegir esta profesión, ¿no? Como les hablaba la anterior clase en la definición de contabilidad, ¿qué hace un contador? Tiene que dar una información oportuna. ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Ya? El contador realiza la información ¿para qué? Para una correcta toma de decisiones de la empresa, licenciada. Muy bien, para una correcta toma de decisiones, ¿no? Entonces, en realidad el contador tiene que tener un accionar, ¿sí? Constante de principios, ¿no? Y valores éticos, porque esa información que va a dar tiene que ser eficiente, tiene que ser analítico. Y si ese contador, por ejemplo, no está vulnerando algún principio, no está dando la información correcta, entonces su valor ético como profesional está vulnerando, ¿no? Más que todo moralmente. Nosotros nos cuesta, ¿no? Estudiar 5 años, sacrificarse, defender, y no solamente tener una licenciatura, ¿no? Porque una vez que uno tenga la licenciatura, por decirles, si están ustedes culminando en diciembre su licenciatura, en enero ya tienen que estar comenzando a buscar una maestría, un diplomado, 2 diplomados, ¿no? Entonces, no pueden quedarse ahí solamente con su licenciatura, porque, como les decía, el mercado es muy competitivo. Por esa razón es que nosotros no podemos permitirnos no tener esos valores morales que tiene que tener todo profesional, ¿no? A veces, como les decía, nos cuesta estudiar y en un día, en un segundo, en un minuto, cuando ustedes aceptan, digamos, no dar factura, no emitir exactamente, no registrar todas las, como les diría, todo lo que se ha realizado en la empresa, las compras, las ventas, ustedes no van a registrar. Entonces, ahí su valor ético y moral como profesional no estarían poniendo en duda su futuro.
Por eso ustedes tienen que ser muy éticos, ¿no? Además, lo que primero siempre se indica es que ustedes tienen que leer antes de firmar. No pueden firmar algo que no sea de su conocimiento, tienen que firmar algo que sea de su conocimiento. Por eso es muy importante que el profesional que va a estudiar contabilidad tiene que tener un alto valor ético y moral, porque allí él tiene que dar una información real, una información verdadera. No puede plagiar libros, no puede ocultar datos, o sea, no puede borrar ventas, compras, ¿no? No puede realizar doble contabilidad, en una palabra que nosotros manejamos los contadores. No se puede manejar doble contabilidad, porque hay empresas que manejan 2, 3 libros de contabilidad. Entonces, eso está fuera de la ética moral que un contador puede tener, ¿no? Entonces, su título puede ser abrogado, ¿no? Les pueden quitar la licencia de contadores, les pueden anular su título. Entonces, ustedes siempre tienen que ir con todos los principios legales que indica la contabilidad y más que todo con esos valores éticos y morales que se están formando dentro de su familia, en el colegio y ahora es que algunos se van a formar en la universidad. Por eso es muy importante que ustedes fortalezcan, ¿sí?, su formación profesional. En cuanto a todo lo que indica en primer lugar, desde la Constitución Política del Estado, la ley SAPCO, que ustedes van a estudiar, por ejemplo, la ley SAPCO, que es muy importante, que tiene 7 sistemas esta ley SAPCO. Entonces, es muy importante que puedan ustedes proporcionarse a un nivel científico, técnico, para que puedan realizar la contabilidad y posteriormente, cuando ustedes sean licenciados, puedan realizar las auditorías correspondientes en las diferentes empresas. Es por eso que el perfil de un contador público en el mercado profesional es muy importante, ¿no? Comenzando de la ética moral, la conciencia social, su capacidad para la toma de decisiones. Tienen que ustedes estar preparados para realizar un análisis e interpretación de la gestión que van a desarrollar en las organizaciones. Organización se dice a una empresa, a un ente, a una entidad, ¿no? Son sinónimos de organización, que tienen que tener esa habilidad, ¿no? Ustedes van a desarrollar, hasta ahora ya tienen cierta habilidad, como les decía, en matemáticas, pero seguramente van a desarrollar otras capacidades más, por ejemplo, como la observación. El contador tiende a ser muy observativo, ¿no? Entonces van a desarrollar esa capacidad. Luego van a desarrollar el orden, ¿no? Tienen que ser ordenados, pulcros, porque todos los documentos que ustedes van a emitir tienen que estar limpios, ordenados. Entonces, esa habilidad que ustedes van a obtener va a ser satisfactorio para que ustedes puedan realizar una auditoría, puedan realizar un análisis, ¿no? Puedan ustedes diseñar, implementar, evaluar controles, por ejemplo, controles en la caja, controles en almacenes, controles en inventarios, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo en contabilidad. Ustedes son el cimiento, ¿no? Los contadores somos el cimiento, somos el pilar de lo que es una empresa. Si ese pilar no está bien consolidado, si ese cimiento no está bien hecho, entonces la administración y la economía de una empresa va tan. Entonces, como decimos en un edificio, si los cimientos de ese edificio, los pilares de ese edificio no están bien construidos,
puede derrumbarse, ¿no? Puede derrumbarse la casa. Entonces, de esa misma manera, el contador es el cimiento, el pilar trascendental de esa empresa. En base a ustedes está todo el peso de las finanzas, de la economía de esa empresa. Por eso que el perfil de un contador tiene que ser realmente alto en su conciencia social, en su moral, en cuanto a la información que va a dar oportuna para la toma de decisión. Aquí ustedes tienen el plan de estudios, ¿no? Son las diferentes materias que van a ir viendo en, en, en los diferentes años, ¿no? Este es el plan de estudio de primer año, un poquito más, estoy agrandando. La contabilidad básica. La contabilidad básica que ustedes van a aprender, ahora también ya una parte de la contabilidad van a ver, y el análisis matemático, ¿no? Lo que aquí entra la matemática, el derecho comercial y cooperativo, aquí van a ver las leyes, la administración, ustedes tienen que aprender qué es la administración, cuál es el ciclo administrativo de una empresa para que puedan realizar la contabilidad, ¿no? Las técnicas de aprendizaje, para que ustedes puedan desarrollar ciertas técnicas de análisis, de lectura, ¿no? La historia de la cultura, que es muy importante de saber, la economía y la microeconomía de las empresas, como les hablaba, la matemática financiera, porque aquí ya tienen que calcular los intereses, ¿no? Cuando nosotros damos una venta, digamos, a crédito, entonces se cobra intereses. Para eso está la matemática financiera. En el segundo año ya no solamente ven la contabilidad básica, sino ya ven otras contabilidades, la contabilidad intermedia, la contabilidad de las sociedades, la contabilidad tributaria. Van a ampliar sus conocimientos en matemática actuarial, ¿no? Van a ver la contabilidad de costos, van a ver la macroeconomía de los mercados, ¿no? Donde se ubican las empresas, y van a ver la seguridad social, van a seguir viendo, por ejemplo, el derecho laboral, porque ustedes, las empresas emplean, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, elaboramos planillas de sueldos, los contadores. Entonces, tiene que estar esa planilla según el derecho laboral, según lo que indica la ley. Y nosotros no realizamos toda la contabilidad manualmente, sino que ahora ya se ha realizado en informática. En informática ya hay paquetes contables donde tenemos que correr esos paquetes, ¿no? Se introducen datos y se colocan. En tercer año seguimos con la contabilidad intermedia. Tenemos la contabilidad de seguros, estadística, porque los contadores tenemos que ver un poquito de estadística, la contabilidad bancaria, ¿no? Es de la contabilidad de los bancos, la contabilidad agropecuaria, la contabilidad extractiva, eh, la contabilidad de servicios. Todas estas contabilidades en las diferentes empresas, ¿no? Hay empresas extractivas, hay empresas petroleras, empresas mineras, empresas agrícolas, empresas industriales. Entonces, en todas esas empresas, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, las televisiones, las clínicas son empresas de servicios donde tenemos que conocer toda su contabilidad. Ya en el cuarto año ya está la elaboración de los proyectos, porque los contadores tenemos que conocer los proyectos que se realizan. Con mayor profundidad, los proyectos elaboran los economistas, pero nosotros tenemos que conocer cómo es elaborar un proyecto en cuanto al presupuesto,
de ese proyecto, ¿no? Si va a ser, si el economista ha indicado que es factible, ¿dónde se va a ubicar, ¿no? El presupuesto. Nosotros realizamos los presupuestos como contadores. También ya vamos a ver lo que son las auditorías financieras, ¿no? Diseño e implementación de sistemas contables. Un contador puede elaborar su propio sistema. Luego está la auditoría de gestión, están la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces son varios. A ver, no sé si pueden leer y pueden indicarme para, para ver un poquito algún. ¿Alguna pregunta? ¿La? No, no dice. Hasta ahí. Como ustedes pueden observar, o sea, es el, el, todo lo que ustedes van a estudiar es amplio, ¿no? Y el quinto año son pura auditorías, ¿no? Pura auditorías de todas esas contabilidades que han aprendido, auditoría gubernamental, auditorías, todas esas auditorías que ustedes, perdón, todas las contabilidades que ustedes van a aprender. También se realizan las auditorías en las respectivas empresas, ¿no? Entonces, es amplio el pensum. Realmente les tiene que gustar demasiado la, manejar la parte económica, porque son todos números y números. Como les decía a un principio, se suman miles, millones de montos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una auditoría en la prefectura sobre los caminos, sobre las plazas, o sea, eso por ejemplo se llama auditoría gubernamental, ¿no? También se hace auditoría en los proyectos. O sea, en todo tipo de empresa se realizan las auditorías para ver la fiscalización de que realmente la información en los libros o en los estados financieros que se ha emitido sean fehacientes, sean verdaderos, que no haya vulneración o desvío de los recursos económicos. Entonces, como les digo, nosotros cuando entramos a una empresa a hacer una auditoría, nos dicen, no, ha llegado el auditor, no, todos tiemblan. Entonces, tiemblan porque nosotros podemos encontrar las fallas, ¿no? Las fallas, los desvíos de dinero, entonces, o también podemos hacer la aprobación de que realmente se ha desarrollado tal cual se indica en los documentos, ¿no? Entonces, todo ese monto de dinero se ha gastado y está todo transparente. No hay ningún problema al respecto. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta, algo que preguntar. En cuanto al plan de estudios que está vigente, no sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna duda? Ya. Bueno, este es un tema cortito que quería explicarles. Muy bien, ahora pasamos a otro tema que tenemos. Este tema que ya más o menos había hablado, que son los documentos mercantiles que maneja una empresa. ¿Ya? En realidad, hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros podemos manejar, por ejemplo, los documentos mercantiles en línea, ¿no? Podemos manejar estos documentos según la computadora. Un primer documento mercantil, por ejemplo, que se maneja para la compra o la venta de un producto o servicio es la factura, ¿no? La factura, que es muy importante y trascendental en todas las empresas, ¿no? Porque a través de esta factura nosotros podemos realizar el registro de la compra o de la venta en un libro diario en contabilidad. Por eso que los documentos son muy importantes. Pero para saber en qué nos benefician estos documentos mercantiles, es muy importante conocer cuál es el ciclo contable que realiza una empresa, ¿no? Ya les he hablado bastante de lo que es un libro, o sea, el libro. Los libros que se manejan en contabilidad, ¿sí? Son como nosotros conocemos, ¿no? Como los libros, que tienen una portada, tienen una carátula, ¿no? Una introducción, un índice. ¿Y qué más tienen? Tienen hojas, ¿no? En las hojas nosotros podemos leer una historia, ¿no? Podemos leer muchas cosas en los libros. Pero aquí precisamente vamos a hablar de los libros de contabilidad, ¿no? En los libros de contabilidad, donde el primer libro que nosotros manejamos es el libro diario. En el libro diario registramos cronológicamente todas las transacciones que debemos registrar. Pero para registrar ese hecho contable que se está realizando en la empresa, como ser una compra o una venta, tenemos primero que verificar el documento mercantil. Por eso es muy importante los documentos mercantiles, ¿no? Los recibos, los cheques, las facturas, los vales, los pagarés, las letras de cambio. Todos esos son documentos contables, documentos mercantiles que nosotros utilizamos en el ciclo contable. Y también tenemos un registro del libro de inventarios. Los inventarios llevamos de la mercadería que hemos comprado, de la mercadería que hemos vendido, de los insumos que hemos comprado, de los insumos utilizados para producir nuestro producto. Entonces tenemos nosotros un libro de inventarios. ¿En base a qué? En base a facturas, en base a recibos, ¿no? Que que son documentos mercantiles. Algunos documentos vamos a ver que son que se pueden intercambiar y hay otros que no se pueden intercambiar, ¿no? Una vez que hemos hecho ese registro en el libro diario, realizamos los pases al libro mayor. O sea, asiento por asiento que vamos a registrar en el libro diario,
y cuenta por cuenta vamos a registrar en el libro mayor. Una vez que vamos a tener un resumen de cada cuenta en el libro mayor, vamos a elaborar nuestro balance de comprobación. El balance de comprobación se puede elaborar cada mes, dependiendo de este ciclo contable. Si este ciclo contable es anual, podemos elaborar cada mes nuestro balance de comprobación. Puede ser periódicamente, ¿no? A una fecha de cierre. Una vez que hemos elaborado una fecha de cierre, hay asientos que nosotros tenemos que ajustar, porque según los principios de contabilidad y las normas, nosotros debemos de actualizar estas cuentas. Entonces, tienen que sufrir ciertas correcciones. Esas correcciones se llaman ajustes. Para elaborar nuestra hoja de trabajo y tener un borrador contable, la hoja de trabajo es un borrador contable, para emitir nuestros estados financieros. La emisión de los estados financieros es la información contable de todo lo que ha sucedido desde el primer día donde la empresa se ha puesto en marcha. El primer estado financiero que emitimos es el estado de pérdidas y ganancias y luego el balance general con las cuentas reales, ¿no? Para hacer luego nuestros asientos de cierre. Y aquí este estado de pérdidas y ganancias. Ay, ¿quién se está siguiendo? Cierren sus micrófonos. Va a producir la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿no? Pueden ganar, ¿no? Credibilidad, o ¿qué van a ganar? O van a perder su credibilidad. Como contadores, nosotros tenemos que indicar si ha tenido beneficio, ganancia la empresa, o si ha tenido pérdida, ¿no? Se ha perdido cuánto en el patrimonio. Por eso es muy importante los estados financieros. Todo este ciclo contable lo vamos a ver con más calmita. Entonces, nos vamos a lo que es el concepto de los documentos mercantiles. Vamos a decir que los documentos mercantiles es la constancia escrita, ¿no? Del hecho de la transacción comercial, del hecho contable que se está realizando. Para poder registrar una compra, ¿qué tengo que tener? Una factura. La factura que iba a indicar qué estoy comprando, a cuánto estoy comprando, en qué fecha estoy comprando, ¿no? Qué unidades, qué cantidades estoy comprando, ¿no? Entonces, en relación a eso, yo voy a realizar mi registro de compra. ¿Cómo estoy comprando? Al contado, con cheque, con recibo de caja. Entonces, para eso voy a tener un recibo de caja. Estoy comprando con cheque, tengo que tener el cheque. O estoy comprando estoy comprando a crédito, entonces seguramente voy a tener una letra, o voy a tener solamente a sola palabra una cuenta por pagar. Entonces, o he firmado un documento, puede ser un pagaré. Entonces, todos esos documentos tienen que constar en el registro contable, ¿sí? Tiene que estar respaldado esa mi operación que estoy realizando. Tiene que constar, tiene que estar ahí, ¿sí? En los libros de contabilidad. Estos documentos mercantiles son muy importantes, tienen que ser originales, no tienen que tener raspaduras, no tienen que tener borrones, porque invalidan al documento, ¿no? Tienen que tener firma, sello de legalidad. Por eso es muy importante
los documentos mercantiles para poder respaldar y tener constancia de la transacción que se está realizando en la empresa. ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? Hola. No sé, licenciada, una pregunta. ¿Te escucho? ¿Qué significa la palabra mercantil? La palabra mercantil viene de mercancía, ¿no? ¿Qué será mercancía? Mercancía. Cuando nosotros hablamos de mercancía, ¿tienes la mercancía? Decimos. ¿Tienes tu tesoro? Está relacionado con la mercadería, ¿no? Con la mercadería. Entonces, cuando nosotros hablamos de documentos mercantiles, indicamos que estamos hablando de algo que nosotros tenemos, ¿sí? El documento hace relación a la mercadería, a la mercancía. Por eso se llama documento mercantil, ¿no? Es una constancia de una transacción comercial. ¿Qué vendemos? Mercadería, ¿no? ¿Qué vendemos? Esos productos que vendemos, nosotros decimos mercadería. Es una palabra muy antigua, ¿no? Que se utilizaba. No decían productos, sino decían mercancía, mercadería. Cuando nosotros hablamos de lo que vamos a vender, ¿qué productos vas a vender? ¿Cuál es tu mercadería que tienes para vender? ¿No? ¿O qué mercadería estás comprando? Entonces, de ahí se dispone el vocablo mercadería. Mercantil, mercadería. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Lice, una consultita, ¿Sí? si se hablaría de las fronteras en ahí, los contadores manejarían también todo lo que Sí, pasa por allí. ejemplo, en las exportaciones, cuando nosotros exportamos hay pólizas, ¿no? Cuando importamos, nosotros tenemos documentos como las pólizas. Las pólizas también son documentos mercantiles, ¿no? Que avalan, digamos, la exportación o la importación de tu mercancía. Y, por ejemplo, en contabilidad, los gastos que se han suscitado con facturas, con recibos, antes de que llegue a nuestro país la mercadería, tiene que contabilizarse, ¿no? Son mercadería en tránsito, que va a ingresar como costo a los libros de contabilidad. Una vez que va a pasar la frontera, entonces nosotros también ya vamos a tener nuestros documentos mercantiles propios del Estado, o sea, en nuestro país, ¿no? Porque una factura de Chile, una factura de China, no se puede utilizar en nuestro país, ¿ya? Por principio de objetividad. Entonces, pero esa factura que nos están dando en China, nos están dando en Chile, no sé, en Brasil, tiene que ingresar como un costo sobre la mercadería en tránsito, porque está transitando esa mercadería, no se ha producido en nuestro país, ya no está hecho en Bolivia, es una exportación. Entonces, todos esos recibos, facturas de otros países, a nosotros nos sirven, pero no son, no sirven como para fiscalizar en nuestro país. No sirven, por ejemplo, la factura que nos dan en China, le sirve a la China, pero a nosotros no. Pero sí, ese costo de la factura ingresa como costo de la mercadería comprada o exportada.
¿no? Ya que Servicios de Impuestos Nacionales no puede descontar, digamos, el crédito o el crédito fiscal de esa factura, porque ya está descontado en China. Aquí tiene que crearse la factura en Bolivia para la venta, tiene que crearse aquí de ese producto que hemos exportado. Entonces, de 100 se puede crear aquí el débito fiscal correspondiente de la factura. Entonces, sí sirven, pero como te digo, no son, eh, no son descontados como fiscalmente. ¿Alguna otra pregunta? No, Hernán, dime. Licenciado, buenas noches. La consulta era esta. ¿Qué pasaría si yo compro mercadería sin ningún documento mercantil? ¿Y cómo lo registraría mi empresa, digamos? Sí, puede darse, ¿no? Por eso existen los recibos. El recibo, por ejemplo, es otro documento mercantil, pero que, por ejemplo, ese documento mercantil no es, no se puede descontar la parte como impositiva, ¿no? Porque solamente la factura o la nota fiscal sirve para descontar la parte impositiva, lo que es el crédito y el débito fiscal. Entonces, tú puedes comprar con recibo, sin factura, pero ahí la empresa ahí va a ser un agente de retención o no va a ser un agente de retención. Entonces, para eso también hay ustedes cuando estén en contabilidad tributaria, van a poder ver esos casos donde la empresa va a ser un agente de retención del impuesto por el hecho de no estar comprando con factura, por no tener una nota fiscal que se va a descontar el impuesto. Entonces, o también pueden no ser agentes de retención. Entonces, ahí hay sus formas de registrar, ¿no? Tiene la contabilidad sus acápites para hacer el registro contable correspondiente, como agente o no agente de retención. ¿Alguna otra consulta más? Dice, Sí. buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre recibos y... Hola, no te escucho. ¿Qué diferencia hay entre recibos y facturas? Como les decía, la factura se puede tener, se puede descontar como Apaguen sus micrófonos, a ver. Apaguen su micrófono. Apague su micrófono. Ya están apagados, no hay problema. Ya. Entonces, les decía, es el uso del documento, ¿no? O sea, tienen muchas diferencias. El recibo no cumple como una nota fiscal. No se puede descontar el crédito ni el débito fiscal, que es muy importante en las empresas, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos. Entonces, según el crédito y el débito fiscal, se puede descontar, ¿no? Esa parte fiscal. Pero de un recibo solamente es como, ahí indica, he recibido, una constancia de algo que has recibido, ¿no? Ahí solamente para que la persona, digamos, ¿cuánto me has dado? Te he dado 100, tú me has firmado un recibo, aquí está, ¿no? Entonces ahí tú anotas en el recibo. ¿O cuánto te he dejado? Me has dejado 200 y me has dado este recibo como constancia.
Entonces, el recibo es una constancia de algo que tú estás dando, ¿no? A cambio. Mientras que la factura, eso es muy importante porque es la base para fiscalizar la parte impositiva de la empresa. Entonces, esos aspectos lo vamos a ver en cuanto a estudiar, digamos, cada uno de los documentos mercantiles más adelante. ¿Cuáles son los aspectos legales que deben cumplir los documentos mercantiles? En primer lugar, los principios contables, como les decía en la anterior clase, los principios o las normas de contabilidad en Bolivia, las normas internacionales a nivel mundial que manejamos los contadores, ¿no? Para poder tener el control de la información económica y financiera, que es muy importante para poder dar de manera muy oportuna, realizar la transacción y respaldar con esos documentos mercantiles. Son amplios los documentos mercantiles. Cada documento tiene su formato, tiene su característica y además tiene, más que todo, ¿para qué sirve? ¿Para qué nosotros podemos utilizar? Por ejemplo, yo no puedo registrar una compra, digamos, si no es con factura, ¿no? Porque hay diferentes formas de registrar. Si es con factura, hay una forma de registrar el asiento. Si es sin factura, como me preguntaban sus compañeros, hay otra forma de registración. Y dependiendo si la empresa va a ser agente de retención o no va a ser agente de retención. Entonces, hay tres formas de registrar una compra: con factura, sin factura. Si es sin factura, ¿es agente o no es agente? Entonces, todo eso uno tiene que aprender, ¿no?, a manejar según los principios contables. No se puede vulnerar, ¿no? Además que las entidades, tanto públicas como privadas, están reguladas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Como les decía, el Servicio de Impuestos Nacionales, al registrar el número de identificación tributaria de la empresa, más conocido como NIT, hay empresas, por ejemplo, que emiten factura y hay empresas que no emiten factura, ¿no? Entonces, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de empresa es, qué empresas emiten factura. Por ejemplo, las empresas que no están en el régimen simplificado, es decir, que su capital es menor a 60.000 bolivianos. Pero si su capital ya es mayor a 60.000 bolivianos, las empresas sí o sí tienen que emitir factura. Entonces, esas empresas tienen que demostrar que su capital es menor de 60.000 bolivianos, perdón. Entonces, esas empresas no emiten factura. Servicios de Impuestos Nacionales igual va a fiscalizar, ¿no?, si están emitiendo factura o no están emitiendo factura. Entonces, todas las empresas es como en línea. Basta que nosotros ingresemos al sistema informático de impuestos nacionales con nuestro número de NIT. Ahí en línea, incluso si manejamos las facturas electrónicas, directamente va a ir a nuestro libro de compras, a nuestro libro de ventas, ¿no? Entonces, toda esa información maneja Servicios de Impuestos Nacionales. Si hay alguna vulneración en los libros, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos emitir más de 2, 3 años pérdida en nuestros estados financieros. Impuestos Nacionales reporta eso a la Contraloría General de la Nación y la Contraloría, a través de auditorías, nos puede fiscalizar cuál es el movimiento contable de nuestra empresa. Porque es raro que una empresa el primer año ya ha tenido pérdidas en la empresa. El segundo año y el tercer año y no se ha declarado en quiebra, es raro.
Eso no puede existir. No se puede dar 3 años consecutivos una empresa con pérdida y que no se declare en quiebra, ¿no? Que no esté, que no esté pagando impuestos. Eso no está correcto según servicios de impuestos nacionales. Entonces, tiene que comprobar la empresa mediante una auditoría por la Contraloría que realmente está arrojando esa empresa pérdidas. ¿En base a qué se revisa esas auditorías? En base a los documentos mercantiles, en base a las facturas, en base a los recibos, en base a los pagarés, a las letras de cambio, a los cheques emitidos, ¿no? Entonces, según la Constitución Política del Estado, ¿no? Hay bases fundamentales para la estructura económica de nuestro país. Porque nuestro país, ¿de dónde hace caminos? ¿De dónde hace escuelas? ¿De dónde hace hospitales? ¿Por qué da Juancito Pinto? ¿Por qué da bono Juan Azurú? ¿No? Entonces, todos esos otros bonos que se han ido regulando en nuestro país gracias a los impuestos que pagan las empresas, que pagamos los, los profesionales independientes, ¿no? Porque a nosotros, una vez que seamos profesionales y firmemos algún balance de apertura de una empresa, un balance general, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Los profesionales independientes pagamos impuestos y tenemos que otorgar una factura. Entonces, estamos registrados como profesionales independientes en el Servicio de Impuestos Nacionales. Todos esos impuestos van pues al Tesoro General que está emitido en la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es base de la economía de nuestro país. También otra parte legal que nosotros manejamos es el Código de Comercio. En el Código de Comercio, ¿no? Que es desde, a ver, ya debe tener nuestro Código de Comercio casi más de 100 años, ¿no? Porque nuestro país ya tiene, creo, ¿cuántos años? ¿200? ¿Cuántos años somos libres, soberanos e independientes? Están mudos. Les he silenciado. Ya, entonces, nuestro Código de Comercio también tiene más de 100 años, ¿no? Este código se ha ido reformulando, ¿no? Porque es la parte principal, ¿no? Si ustedes quieren aprender un poquito más de lo que es el comercio, de qué clases de empresas hay, entonces seguramente tienen que leer este Código de Comercio, que es muy importante, donde regula las relaciones jurídicas de toda la actividad comercial, de todos los derechos y obligaciones que tiene un comerciante en el Estado plurinacional de Bolivia. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos este código. Vamos a mencionar algunas transacciones habituales que se realizan en la empresa. Por ejemplo, les decía, si se compra mercadería cancelando con cheque, ¿qué vamos a tener? Obligatoriamente como documento mercantil tenemos que tener una factura y tenemos que tener un cheque. Porque aquí dice se compra. Nosotros estamos comprando, les decía, podemos comprar sin factura, ¿sí? Podemos comprar sin factura. Pero en lugar de la factura tenemos que tener un recibo, ¿no? De lo que estamos comprando. O tenemos que tener otro documento, ¿no? Que pueda indicarnos qué es lo que estamos comprando. Y si estamos cancelando esa compra con un cheque, pues tenemos que tener el número del cheque, ¿no? A quién estamos emitiendo el cheque, cuál es el monto que tiene que estar en el cheque y tiene que ser igual que el recibo o la factura, ¿no? No puede ser que en la factura esté 100 bolivianos y mi cheque esté por 110,
Entonces tiene que tener el mismo monto. Ahí se verifica en el documento mercantil con la transacción. Y en la transacción yo no puedo registrar, si mi factura es de 100, mi cheque 110, yo no puedo registrar 90, ¿no ve? Entonces ahí algo está fallando con la misma fecha. Entonces todo tiene, la compra tiene que estar por 100 bolivianos, la factura por 100 bolivianos, el cheque por 100 bolivianos. Entonces no puede haber cambios. Ahí nosotros estaríamos vulnerando los principios de contabilidad si no tienen el mismo monto. Se vende mercadería, dice, al cliente A y nos firma una letra de cambio. Entonces, si nosotros estamos vendiendo, tenemos que vender con factura. Y estamos firmando, dice, con una letra de cambio. Entonces, tiene que existir la letra de cambio. ¿Por cuánto es la venta de la mercadería? Ahí tiene que estar en la factura, por 100 bolivianos. En la letra de cambio tiene que decir, por 100 bolivianos se está firmando una letra de cambio a 10 días plazo con un interés del 1%, ¿no? Entonces ahí va a indicar en la letra de cambio todo un tenor, ¿no? A qué persona, con qué número de NIF, ¿no? O sea, todo ahí va a indicar. Se recibe, dice, efectivo del cliente A. Si estamos recibiendo dinero de un cliente, ese cliente está depositando dinero en nuestra caja. Entonces, nuestra obligación, como les decía, ¿no? ¿Cuánto me has dado? Te he dado 100. ¿Acaso no me has dado 90? Va a decir, ¿no? El cajero. Y el cliente va a decir, no, te he entregado 100. Entonces, ¿cuál es su obligación del cajero? Es de entregar un recibo de caja, ¿no? Por el ingreso que está recibiendo del cliente A. Entonces, el cajero va a tener su copia y el cliente va a tener su original del recibo, donde otro día va a venir, va a decir, he adelantado por la compra de este producto 100 bolivianos, aquí está mi recibo. Entonces, ahora, ¿cuánto más tengo que pagar? Entonces, tanto más, le va a decir, ¿no? El contador, y le va a emitir la factura correspondiente sobre la compra. Se entrega, dice, al mensajero para compras de periódicos, ¿no? Entonces, el cajero va a otorgar un vale de caja, ¿no? Entonces, cada documento mercantil tiene una característica, ¿no? Para cada transacción, para cada hecho económico, como en este caso en las empresas, se compran, se venden, se reciben, se da dinero al mensajero. Entonces, y nosotros tenemos que emitir diferentes documentos mercantiles para que validen la operación o el hecho o la transacción económica que se está suscitando en la empresa. ¿Cuáles son las clases de documentos mercantiles? Los documentos mercantiles están los negociables y los no negociables. Entonces, ¿cuáles son los documentos negociables? La letra de cambio, los pagarés, los cheques. ¿Qué significa negociar? Que yo puedo intercambiar, no puedo negociar. Por ejemplo, una letra de cambio yo puedo cambiar por un cheque. Un pagaré puedo cambiar por un cheque. ¿Sí? Si digamos, yo tengo una letra de cambio del señor A, esa letra de cambio yo le puedo dar al señor B por otro tipo de transacción que estoy realizando. No tengo dinero en efectivo, pero tengo una letra de cambio que tengo que cobrar al señor A. Entonces le digo al señor B, mira, yo tengo esta letra de cambio por 100 bolivianos del señor A. Si tú me entregas esta mercadería, te doy. Y tú le cobras este monto de dinero al señor A. Entonces le puedo entregar la letra de cambio del señor A al señor B, ¿no? Eso es un documento mercantil negociable. ¿Cuáles son los documentos mercantiles no negociables? Aquellos que yo no puedo transferir, aquellos que yo no puedo negociar.
como ser los recibos, las facturas, los vales, las notas de emisión, las notas de abono, las notas de crédito y otros documentos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar en una empresa. Pero estos son los documentos que más se manejan en una empresa. Generalmente los recibos, las facturas, los cheques. Muy poco se manejan las letras de cambio y los pagarés y estas notas, ¿no? Muy poco. ¿Cuáles son los objetivos de los documentos mercantiles? El principal objetivo de los documentos mercantiles es lograr el control interno adecuado. ¿Qué es el control interno? El control interno, por ejemplo, es amplio. Se estudia todo un año el control interno. Nosotros, por ejemplo, para hacer un control interno manejamos flujogramas, ¿no? Estos flujogramas son como unos dibujitos, ¿no? Estos flujogramas son como unos dibujos donde, vamos a decir, se ha emitido una factura con cinco copias. Una copia va a la gerencia, otra copia va a almacenes, otra copia va al contador general, otra copia va al archivo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un control interno de dónde van las copias de las facturas, ¿no? Para hacer un manejo adecuado de almacenes, ¿no? O sea, ¿cómo recepcionamos la mercadería? ¿Cómo sacamos la mercadería de almacenes? Entonces, hacemos todo un esquema. Ese esquema, digamos, primero, ¿qué tenemos que tener, no? Las tarjetas CARDEX, tenemos que tener la factura de compra, tiene que estar visado por el jefe de almacenes, tiene que estar recepcionado por caja, que está pagado para mandar la mercadería. O sea, todo ese esquema que nosotros vamos a manejar, los pasos que tiene que seguir para despachar la mercadería de almacenes, se llama control interno, ¿no? O sea, es muy importante el control interno que nosotros tenemos que manejar en base a los documentos mercantiles. No basta tener una factura, ¿no? La factura tiene que estar sellada, remitida, entregada. No sé si, por ejemplo, el mínimo control interno. A ver, cuando van a una farmacia, ¿no? Primero se acercan a la persona les dice, véndame ibuprofeno, paracetamol, ¿no? Le anota la farmacéutica y luego, ¿qué le dice? Vaya a cancelar a caja. Una vez que van a cancelar a caja, pagan en caja, vuelven donde la señora que les ha atendido y revisan los productos que ustedes han pedido en farmacia y les sella entregado y les devuelve la factura sellada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un control interno cuando ustedes van a una farmacia. Ahí solamente de comprar, ¿no? Ahora, el despacho, digamos, de las facturas, de todo eso que se está emitiendo, ya hace el cajero una triangulación de datos, ¿no? Con el, con el, con la persona que almacena todos los, eh, todas las, en la farmacia, todos los medicamentos, juntamente con caja. Y no sé si ustedes han observado, por ejemplo, cuando van a una farmacia, van a buscar un medicamento, ¿qué desea este medicamento? Le dice, ella revisa el sistema si tiene el medicamento o no tiene el medicamento, ¿no? O sea, sus almacenes, o sea, ellos ya está todo codificado en un sistema contable. Entonces, basta que va a revisar el sistema de todos los medicamentos que tiene es en tarjetas CARDES que ya está sistematizado informáticamente. Entonces, allí uno le puede decir si tiene el medicamento o no tiene el medicamento, ¿no? Entonces, todo eso se llama control interno. Ese control interno se realiza a través de los documentos mercantiles, ¿no?
y en base a las transacciones comerciales, a las ventas que se realiza, a las compras que realiza la empresa. Todo tiene que estar documentado, ¿no? Con copias. No solamente se maneja una copia, se maneja hasta 6 copias de estos documentos mercantiles. ¿Cuál es la característica principal de los documentos, ¿no? O sea, ¿qué características tiene cada documento, ¿no? O sea, cada tipo de documento tiene sus particularidades, pero en general, según la ley, ¿qué tiene que tener cada documento? En primer lugar, tiene que tener el nombre del documento. Si es un vale, tiene que decir vale. Si es un recibo, tiene que decir recibo. Si es una factura, tiene que decir factura. O sea, como dato general del documento, tiene que tener el nombre del documento. Luego, tiene que tener la fecha y lugar de su emisión. ¿Dónde se está emitiendo? En Coroico, en El Alto, en Cochabamba, en La Paz, ¿no? Y la fecha. La fecha, o sea, del documento que se está emitiendo en el día. No puede ser un día antes, no sé, si hoy día es 8, yo no puedo hacer un documento con fecha 7, ni tampoco con fecha 9, no tengo que hacer con la fecha de el momento que se está emitiendo el documento, del día de hoy. Luego, tiene que tener un identificador único del documento, ¿no? Cada documento tiene un formato, como les decía, tiene una forma, ¿no? Un color, ¿no? Un tamaño, ¿no? Entonces, hay un identificador único del documento. También tiene una identificación de las partes que intervienen, ¿no? En la transacción a que se refiere el documento. Una factura tiene, por ejemplo, el nombre, la fecha, ¿no? Entonces va a tener un detalle de qué se está comprando. También ahí tiene que identificar las cantidades monetarias, tanto en cifras como en letras, ¿no? Se debe de escribir en forma numeral y en forma literal. También tiene que tener un concepto detallado, ¿no? De la transacción mercantil a que se refiere. Si yo voy a hacer una factura, va a ser por una compra, por una venta. Si voy a emitir un recibo, va a ser por un adelanto, ¿por qué va a ser? Un vale, ¿por qué estoy dando? Un recibo de caja, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, tiene que tener detallado ese concepto. Y lo más importante son las firmas de las partes que se está autorizando la operación, ¿no? En algunos documentos es trascendental la firma, en algunos no. Por ejemplo, en la factura electrónica, el cliente no firma, ¿no? No, ahí recibe la factura, no va a firmar. En algunos documentos sí, es muy importante. En un recibo, por ejemplo, en un vale, en una letra de cambio, en un pagaré, es muy importante las firmas de las partes que se están autorizando la operación. Luego tenemos los datos particulares, ¿no? Por ejemplo, en una factura, la fecha de vencimiento, o sea, no dura eternamente la factura, solamente dura 120 días una factura. Entonces, ahí tiene que estar importante es la fecha de vencimiento de la factura para su validez, ¿no? En cuanto a la parte impositiva, ¿no? La fecha de validez de un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, no podemos nosotros validar un documento con tiempo indefinido. O sea, todo tiene que tener una fecha de validez. ¿Hasta cuánto vale? 24 horas, 48 horas, un mes, 3 meses. O sea, no puede tener más, ¿no? Y indicador del tamaño del documento, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? O sea, generalmente en los contratos, cuando se firman los contratos, las planillas, que son también algunos documentos, ahí tiene que tener cuántas páginas tiene. Si es una página, 2 páginas, 3 páginas, ¿no?
Entonces tiene que tener también el tamaño del documento. Estos son los datos particulares y estos son los datos generales que intervienen en los documentos mercantiles. Una pregunta, Muy Lice. bien. Sí. Hola. Tengo una curiosidad. En los billetes, entiendo que los cheques son documentos que las entidades financieras te facilitan, pero ¿cómo uno puede reconocer que son cheques reales y no falsificados? ¿Tienen alguna rúbrica como Es los billetes? como los billetes, como los billetes. Cada chequera tiene su particularidad, tiene su precinto, tiene su cinta, su marca de agua, o sea, tienes que conocer, digamos, si tú vas a trabajar o estás en una empresa, ¿no? Trabajando, tienes que, tienes que conocer, ¿no? O tienes que validar ese cheque que estás recibiendo. Generalmente las empresas no reciben los cheques, ¿no? Generalmente dicen, si te quieren pagar con cheque, tú les dices, vaya a depositarlo a su banco, ¿no? O vaya a depositar a nuestra cuenta corriente en tal banco. Entonces, los cajeros, ¿no? Los cajeros que trabajan en las entidades financieras, ahí la primera instrucción, ellos conocen arriba, abajo, al derecho y al revés, los billetes y los cheques. Porque los cheques, así como los billetes, ¿no? Tienen su cinta de seguridad, tienen su marca de agua, tienen cierta característica bien primordial, porque se falsifican cheques. Se ha visto varios casos donde sí se han falsificado cheques, ¿no? Entonces, a veces los cajeros que trabajamos en las empresas, ¿no? Viene un cliente y dice, no, no tengo efectivo, te firmaré un cheque, aquí te dejo. Uy, ya, pero y nosotros como empresas no podemos decir no, ¿no? Pero a veces, si digamos, ¿no? El cliente tiene la posibilidad de ir a depositar a nuestra cuenta corriente ese cheque, sería lo mejor, ¿no? Decirle al cliente, si me va a pagar con cheque, deposítelo, por favor. Pero a veces hay clientes que dicen que no, que no tengo tiempo, que eso, que tal, que ustedes pueden depositar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que conocerlo. Como los billetes, tenemos que conocer el cheque. Entonces, tienen sus características propias, tiene su característica propia un cheque, ¿sí? Como les digo, tiene su cinta de agua, tiene eh, que el cheque está en un papel, por ejemplo, especial, impreso, no es en cualquier papel que se imprime. Entonces, esas características tenemos que conocer nosotros como contadores o como cajeros cuando trabajamos en una empresa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Licen, aquí tengo una consulta y si tuviéramos que hablar sobre las facturitas del teleférico, eso cómo lo tendríamos que tomar, porque ahí también pide los datos y tiene la duración de cuánto tiempo va 120 durando, cuánto días. tiempo va a vencer. 120 días. 120 días, toda factura a partir de la fecha de emisión. O sea, hoy te han dado una factura, ¿no? Has hecho recargar tu tarjeta ¿Es dependiendo del de monto, Lice? el monto generalmente, bueno, en el teleférico a partir de 3 pesos nos dan, ¿no? La ley dice a partir de 5 bolivianos, pero en el teleférico nos dan a partir de 3 bolivianos, ¿no? Y la verdad a veces, dependiendo, por ejemplo, la factura, hay facturas que las empresas, por ejemplo, no son para evasión fiscal, o sea, no se utiliza para descontar fiscalmente. Ahora, tú como profesional independiente, te puede servir, digamos, las facturas del teleférico, porque, digamos, eres abogado, entonces tú caminas, subes y bajas de la ciudad al alto para tus audiencias en teleférico, ¿no? Entonces, puedes tú descontar
esas facturas, digamos, porque son pasajes que tú gastas como profesional independiente. Pero, por ejemplo, si tú vas a regalar flores a tu esposa y compras con factura esas flores, eso ya no te sirve como profesional independiente, porque no está dentro de tu profesión. Entonces, regalar flores a tu esposa, no, si tú has querido comprar de una florería con factura, eso no tiene nada que ver, no, o sea, no te aceptan eso como para poder poner como para descontar tus impuestos, digamos, ¿no? Eso, hay cosas que te aceptan y hay cosas que no te aceptan. De la misma manera, por ejemplo, en la empresa, digamos, ¿no? La empresa facturas. Y, digamos, el contador ha dicho, o el gerente ha dicho, ¿no? El dueño está de cumpleaños. Entonces vamos a ir a comer a la Elis, digamos, ¿no? Entonces ahí te dan factura. Pero es por el cumpleaños del propietario de la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, en las empresas no cuenta para descontar fiscalmente. Entonces, hay ciertas situaciones que dentro de la norma de servicios de impuestos nacionales, hay facturas que sí cuentan, hay facturas que no cuentan, ¿no? Tiene que ser específico a la actividad de la empresa, o sea, a la actividad que tiene que relacionarse con la empresa, ¿no? Entonces, hay cosas que no se relacionan con la actividad de la empresa. Entonces, esas facturas no sirven para poder descontar los impuestos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo quisiera aclarar lo del tema de los cheques para los compañeros, ¿no? Por lo general un cheque viene, como usted dice, ¿no? Con una cinta de agua, una marca de agua y tiene también un número de serie. Entonces todos los bancos y al momento de sacar los cheques manejan ese número de serie. Nosotros como contadores lo que tenemos que hacer es llamar a la línea de ayuda que está ahí incluso impreso en el cheque, y preguntar al banco, ¿no? Si ese cheque cuenta o no cuenta con fondos para evitar alguna estafa o algo así. Una vez que el banco nos ha recepcionado el número de serie, nosotros recién podemos hacer el cobro de ese cheque. ¿Me equivoco? Disculpe. No, está muy bien. Sí, porque les decía, por ejemplo, los contadores trabajamos ya en una, como se dice, nos está hablando el gerente, nos está hablando el almacén, nos está hablando ahí 5 personas a la vez, ¿no? Y a veces no tenemos esa posibilidad de llamar, ¿no? El cliente también ya, estoy apurado, recíbame el cheque, y ese momento nosotros no verificamos, ¿no? Como tú dices, no llamamos al banco. Pero eso no tiene que suceder, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser, como les hablaba a un principio, nuestra ética de profesional tiene que ser alta. Tenemos que tener el conocimiento suficiente para trabajar bajo presión, ¿no? O sea, el trabajo de un contador es muy minucioso, ¿sí? Tenemos que ser muy observativos, tenemos que tener calma y trabajar bajo esa presión es terrible. Hay días en que la empresa se vuelve loca, ¿no? Al menos ahora, fin de año, ya ahorita ya estamos preparando los libros, los estados financieros, ya tenemos que emitir los libros, tenemos que ver las ganancias, o sea, ya tenemos que estar proyectando, hacer los presupuestos para el siguiente año, si va a haber bajas, altas. O sea, estos meses de noviembre, diciembre es entrar 7 de la mañana, salir 7 de la mañana, ¿ya? Volver a entrar, ¿ya? ¿No? Entonces no hay.
no hay tiempo y a veces, como les decía, somos seres humanos, podemos equivocarnos, ¿no? Y a veces se nos puede ir cualquier situación, pero el conocimiento es lo más importante, ¿no? Decir, a ver, eh, como tener nosotros un control interno de nuestros propios conocimientos. Cuando recibimos un cheque, como decía su compañero, y estamos bajo presión, un momentito, tengo que verificar. Espéreme su cheque, voy a ver la serie, voy a llamar al banco, porque recibir un cheque sin fondos es que nosotros al cliente le podemos denunciar en ese ¿Estafa? instante, ¿no? Podemos denunciarle al cliente si nos está dejando un cheque sin fondos. El cheque sin fondos es penado por ley, ¿no? Eso ya es directamente, es ir a la cárcel. Como empresa o como empresario, no puede emitir un cheque sin fondos. Por eso se tiene que llamar a la entidad financiera y preguntar si realmente ese cliente tiene la cuenta corriente en el banco, tiene fondos en esa cuenta corriente para poder recibir ese cheque. Si no quiere ir a endosar a nuestra cuenta corriente en la entidad financiera. Porque la entidad financiera, cuando recibe un cheque, cualquier entidad financiera, cualquier banco, en ese momento verifica, ¿no? Está todo sistematizado. En ese momento rebota si ese cheque es verdadero, si tiene fondos, si ese es el cliente, si no es un cheque robado, o sea, perdido, ¿no? Entonces, en ese instante se puede verificar. Entonces, hay que un poquito desconfiar siempre de las personas. O sea, nosotros como contadores nos volvemos sagaces en el momento, ¿no? Y somos los más temibles. O sea, en nuestro vocabulario no hay sí, todo es no. No, no te acepto si no está firmado. No te acepto si no está con la fecha. No te acepto si no está limpio. No te acepto si no está completo. No te acepto. O sea, en nuestra palabra, ya déjame así, ya está bien, luego lo vas a llenar. Ah, sí, te voy a faltar la firma, ya está bien, déjalo aquí, luego lo vas a firmar. No hay. Para un contador es no. No hay, no podemos recibir si el documento no tiene nombre, si el documento no tiene fecha, si el documento no está firmado, si en el documento no indica la cantidad, no podemos recibir. O sea, nosotros rechazamos toda documentación que no esté bien elaborada, ¿no? Y nosotros, como rechazamos, nosotros tenemos que tener la ética de elaborar nuestros documentos, pues pulcros, completos, intachables en una palabra. Nuestros documentos que nosotros vamos a elaborar tienen que ser intachables porque en base a esa documentación, en base a los libros, en base a esa documentación se van a realizar los libros contables, se va a emitir la información que se necesita para la toma de decisión. Por eso es muy importante los documentos mercantiles. Sí, levantaron la mano. Sí, dice, yo levanté. Un pequeño, bueno, para aclarar también el tema del cheque, es de que a la hora de emitir el cheque, uno como contador también tiene que realizarlo de manera detallada, especialmente en el tema de los sellos. Eh, quien tiene la autoridad en realizarlo, en sellar en los cheques, tiene que hacerlo de manera detallada, la firma, puesto que las entidades financieras, por una pequeña rayita, los rebotan y los rechazan. Y algunas personas quienes quieren cobrar ese cheque piensan incluso de que el cheque está sin fondos. Y sin embargo es porque la firma no es igual que en el sistema. Sí, por eso también ahora hay más tarjetas.
Sí, de exacto. crédito y de débito, ¿no? Porque ahora ya se ha creado eso. Casi los cheques, ya, a no ser que se Mayormente se maneje. ven en las empresas, por ejemplo, cuando las empresas trabajan en los municipios y las Ujú, empresas normalmente cobran con cheques en los municipios y sí, es donde hay esos temas. Eso era exactamente. un aporte, Lick. Está muy bien, sí. Además que hay todo tipo de cheques, ¿no? Entonces, como les digo, los bancos rechazan pues los cheques. Basta que no esté un punto en su lugar, una letra no se lea bien, el número esté medio sobrepuesto, o sea, basta que, basta que no esté bien llenado el cheque, ya es rechazado, ¿no? Entonces, van a ver ustedes, por ejemplo, en contabilidad bancaria, ahí con lujo de detalles, cómo, cómo es de importante este documento, el cheque, las clases de cheques, cuáles son sus características del cheque, o sea, en qué circunstancias se utilizan los cheques, o sea, con lujo de detalles van a ver, ¿no? Entonces, este es un panorama, como les puedo decir, a grosso modo, de todos los documentos que van a manejar. Y es muy importante que desde ahora conozcan y sepan todas esas características, ¿no? Eh, o sea, de lo que son los documentos mercantiles, porque es trascendental para la empresa. En base a los documentos, como les decía, se realizan las auditorías correspondientes, se verifica la información que nosotros estamos dando como contadores. O sea, si falta un documento mercantil en una transacción que hemos realizado, una compra, una venta, no hay la factura, entonces ahí pueden decir que nos estamos inventando esa transacción, ¿no? Y por eso es muy trascendental este tema de documentos mercantiles. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente clase vamos a ver seguramente cada una de las características de cada uno de estos documentos mercantiles, tanto los negociables como los no negociables, ¿no? Como les decía, hay diferentes tipos de cheque, cheque de caja, cheque de viajero, cheque cruzado. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Y también hay prácticas sobre esto, ¿no? Sobre el manejo de estos documentos mercantiles. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes y señoritas? O sea, si ustedes se han podido percatar de esta situación, la información que se les está dando es un resumen de resúmenes, ¿ya? Hay bastante, hay bastante información en internet. Si ustedes tienen wifi para ingresar y leer, entonces hay bastante información. Tienen que ser ustedes autodidactas, porque no alcanzamos nosotros a explicar todo lo que ustedes deberían de aprender. Marisol, dime. Buenas noches, Lice. Una pregunta, para registrar, igual se debe registrar los centavos. Sí, se registran los centavos. Ah, ya. Gracias, Se Lice. registra en algunos casos, por ejemplo, eh, en algunos casos se redondea. Eso depende de las políticas de la empresa. Por ejemplo, cuando pagamos impuestos, en los formularios de impuestos se pagan enteros, no se paga con centavos. Pero ese redondeo seguir arrastrándose mes tras mes de los centavos, ¿no? Entonces se tiene que registrar centavos. Y a veces generalmente para no tener esos problemas de los centavos, mmm, cuando nosotros tenemos en las facturas, a veces los redondeamos, ¿no? Tratamos de siempre de manejar números redondos, no siempre con centavos, pero a veces es muy complicado, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en una ferretería, un fierro cuesta 24,30 centavos, ¿no? Entonces, por tonelada, digamos, si calculamos,
sale, digamos, 247.000,70 centavos, ¿no? Entonces, y para no manejar eso, por ejemplo, de los 70 centavos, ¿qué hace la empresa? Hace un descuento, ¿no? Como estás llevando una tonelada, te voy a descontar, te voy a dar a 400, nos descuentan unos 50 de boliviano, digamos, ¿no? Entonces, cabal, ¿no? Lo descuento. Entonces, eso manejan, descuentos manejan en las empresas para no tener esos redondeos de centavos. Pero sí, si la empresa tiene facturas con centavos, se tiene que registrar centavos más. ¿Alguna pregunta más? Entonces, como les decía, jóvenes y señoritas, hay bastante información en el internet, hay libros, hay donde ustedes pueden leer. Este material que se les ha pasado es un resumen de todo lo que ustedes deberían de aprender, ¿no? O sea, cuando se quiere ser profesional de algo, y se quiere ser competente, se tiene que estudiar, ¿no? Pero también la práctica hace mucho, ¿no? La práctica hace mucho a la persona que quiere aprender más. Porque con la práctica aprendemos. Por eso dice, hay que practicar para aprender, para saber más. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más que quieran participar? Dime, Alan. Buenas noches, licenciada. Una pregunta tengo. Muchas veces, alguna vez pasa que la factura te equivocas al realizarla. ¿Qué pasa con eso, licenciada? Mm, Se puede invalidar la factura. No hay esa propiedad de invalidar y de volver a realizar otra factura, ¿no? Entonces se puede cancelar esa factura. Ahora, cuando es en el sistema ya es más complicado, ¿no? Cuando la factura es electrónica. Cuando es manual, todavía, ¿no? Por eso a veces o se puede volver a refacturar, se llama. Se puede refacturar, dependiendo, ¿no? De las políticas de la empresa. Pero hay esa situación, donde se puede refacturar o se puede invalidar la factura. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Una pregunta sobre las facturas manuales. La letra escrito tiene que ser en letra carta o en letra así en separados, digamos, o en imprenta, mejor dicho. Bueno, si vas a hacer una factura manual, con la letra más clara posible. Puede ser en carta, puede ser imprenta, ¿no? Si va a ser manualmente. Pero generalmente son muy pocas las empresas que manejan facturas manuales. Digamos, una factura manual sería, por ejemplo, las constructoras que a la semana o a cada 2 semanas, digamos, elaboran una factura. Luego también están, por ejemplo, los que comercializan línea blanca. No hay, pues, a diario, digamos, una venta, ¿no? de, de línea blanca o la construcción, por ejemplo, no se realiza tampoco los pagos. Pueden ser mensuales, ¿no? Cuando vamos a emitir facturas como empresa. Entonces, pero hay empresas, por ejemplo, que están obligadas, según impuestos nacionales, a realizar la factura electrónica.
porque en el día realizan 50, 60, 100 transacciones. Entonces, necesariamente tienen que realizar, una factura electrónica. Están obligadas por servicios de impuestos nacionales, pero hay otras empresas que no. Y ellos lo pueden realizar con la letra que tengan, ¿no? En carta, en imprenta, lo más claro posible, lo más nítido posible, tiene que estar escrito la factura manual. ¿Alguna otra consulta? Lisa, ya nos han mandado el link de No te he escuchado. Sí, les he enviado. Licenciada, le quieren decir que ya nos ha enviado el link de la otra clase. Si nos diría retirarnos, por favor. Ya, vaya, disculpa. Ya, yo siempre estoy aquí pasándome de la hora. Ya, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana, ¿no? Sí. Ya, hasta luego. Ya, que les vaya bien. Chao, Lisa. Hasta luego, licenciada. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.